Esta vez tenemos en el taller una Toyota Runner del 98, el cual el cliente nos la ha traído porque las revoluciones están demasiado elevadas y el cliente dice pues que el vehículo prácticamente él solo camina, él solo anda a la hora de sacar el clutch. Vamos a ver las revoluciones para que vean ustedes que el vehículo tiene revoluciones altas. A primera vista lo que veo es que la luz de cheque está encendida. Las revoluciones las tenemos prácticamente casi en 1000, pero el cliente muchas veces dice que le llega a 2000, 1000, 1500, 2500 y está jugando las revoluciones. Cuando el cliente la trajo pues se sentía un poquito más acelerada. En este momento la siento pues sí está un poco acelerada, pero no como el cliente lo dice. Vamos a conectar nuestro mejor escáner, el escáner profesional que tenemos acá en el taller, y vamos a leerle códigos. Vamos a encender la luz porque a nuestro escáner se le arruinó el LED. Y vean, bueno, voy a apagar la luz porque no se ve bien. Vean lo que tenemos. Tenemos el P0115, sensor de temperatura de refrigerante de motor. Este código nos va a acelerar lo que es el motor. Vamos a ver los datos. Y vamos a entrar a las revoluciones. Vean, tenemos 980 prácticamente. Tenemos temperatura de motor 80 grados. Y sí, efectivamente las revoluciones están un poquito arriba. Y si ven, va subiendo la aguja. De primero estaba acá, ahora va hacia arriba. ¿Con qué voy a comenzar antes de hacer algún tipo de diagnóstico? El TPS yo lo veo con un 8.6 de apertura. Vamos a ver si está bien calibrado, pero primero vamos a diagnosticar el sensor de la temperatura. Puede ser que aquí tengamos nuestra respuesta a esta falla de las revoluciones, ya que solo tenemos un código. No tenemos más códigos de motor. Vean, solo hay un código de error, uno de uno. Vamos a diagnosticar este antes que cualquier otra cosa suceda. Antes de revisar cualquier problema con aceleración en cualquier vehículo, no olviden revisar lo que es la temperatura del motor. Ustedes pueden ver la temperatura aquí en el tablero, que está bien. Pero recuerden que en este tipo de vehículos la indicación en el tablero sale de un sensor aparte, el que está acá. Y lo que la computadora quiere ver para regular lo que es la inyección y la aceleración, lo tenemos detrás de la cabeza del motor. En este motor, que es un 13RZ, como ustedes pueden ver acá, ahí está, es un 13RZ. Pero todo vehículo funciona igual. Si la computadora ve o no ve la temperatura del motor, puede variarles en la cuestión de combustible. Un vehículo puede gastar más combustible, puede tener problemas en el arranque, tirar humo negro. Híjole, un montón de fallas que les puede ocasionar el sensor de la temperatura. Nosotros vamos a revisar lo que es el sensor o cómo está la temperatura en el escáner antes de ponernos a hacer cualquier cosa. Recuerden, ese sensorcito les puede acarrear muchos problemas. El que le informa la temperatura de motor a la computadora, vean, lo tenemos ahí. Es ese sensor que está ahí. Y ese nos puede estar ocasionando unas revoluciones excesivas. Vamos a tratar de desconectarlo para poder ver el conector. Vean con lo que nos topamos al desconectar el conector del sensor. El sensor, pues como les dije, va ahí, para que vean que ya se desconectó. Ahí está ahí. Y este es su arnés.
y ya se me fue. Aquí está. Vean cuántos nudos tiene, vean el estado de este conector. Tiene un nudo acá y tiene otro nudo acá. Vamos a tratar de encontrar este conector. Por ahí hay alguien que desarma de estos vehículos. Vamos a cortarlo y después vamos a tratar de hacer unos buenos nudos con termoencogible y un poquito de soldadura para tratar de solucionar este código. Solucionando esto, después nos vamos a ir a otras cosas para poder revisar lo que es el TPS, que esté bien calibrado, ya que el sensor es este de aquí arriba y aquí las dos líneas de abajo es un switch. Vamos a revisar eso también. Conseguimos un conector en buen estado e hicimos el empalme para poder hacer la instalación. Ahora vamos a borrar códigos, vamos a instalar este perno que quitamos de acá. Vamos a borrar códigos para poder verificar que todo ande bien. Vamos a entrar con el escáner y vamos a tratar de borrar los códigos, a ver qué pasan. Bueno, estaba en flujo de datos, vamos a salirnos, vamos a leer códigos. Tenemos el código, vamos a borrarlo, vamos a ver si reaparece. De que si nos reaparece tenemos algún lío por ahí. Vamos a ver acá y vean, tenemos 0 códigos. Ahora nos vamos a ver datos y vamos a buscar los datos de la temperatura y los datos de las RPM, pero tenemos que encender el motor. Vean la temperatura, tenemos 69 grados, ya enfrió un poco. Vamos a encender el motor. Ahí está. Vamos a esperar que el motor caliente un poco para ver si las revoluciones nos bajan y poder seguir. Por el momento tenemos 69 grados y pues las revoluciones van a estar elevadas. Nos van a comenzar a bajar alrededor de los 80 grados más o menos. Y vamos a nuevamente a leer códigos para ver si tenemos algún código por ahí referente a lo que hemos solucionado. Y vean, ningún código hallado. Vamos nuevamente a los datos. Vamos a esperar también que las revoluciones caigan y que la temperatura suba, ya que, como les digo, está frío. Vamos a esperar un momento. Después que el vehículo ya llegó a la temperatura prácticamente de operación, tenemos 81 grados. Vean las revoluciones, tenemos 800 y oscilando un poquito. Ahí está. Y el motor ya no lo tenemos con aquella aceleración prácticamente a 1000, ya que, como vieron, el conector, estas son las añadiciones que el conector andaba y esto era el problema. Solucionado esto, vamos a dar por terminado. Gracias por ver el video, no olviden suscribirse y nos vemos hasta la próxima.